Hola amigos, bienvenidos a Ryose Comics. Aquí les traigo New Avengers número 5, con guión de Sam Humphries y arte de Thiago Palma. Espero que les guste. La historia continúa en las calles de Baños, en Ecuador. Desde el cielo, varios Fantasticars disparan rayos de energía sobre la ciudad. Ante el caos, Namor comenta que Mr. Ouroboros ha dejado a toda la familia Richards en ridículo. Los demás comparten su asombro. Bucky, por su parte, le dice a Clea que deben contactar a Bruce de inmediato. De pronto, una mujer envuelta en llamas irrumpe en escena, gritando desesperadamente por ayuda y clamando que no puede encontrar a su hijo. Clea se pregunta cómo es posible que siga corriendo mientras arde en fuego, y Laura ordena detenerla. Bucky les pide que esperen, justo cuando una voz infantil grita detrás de ellos llamando a su madre y preguntando por qué no puede verlo. Clea reacciona usando su magia sobre él y exclama: «Hay un niño invisible rondando por aquí. ¿Qué demonios pasa aquí?». Mientras tanto, Bucky piensa: «Puede que estemos en problemas más grandes de lo que creíamos. Estamos cazando a un clon de Reed Richards llamado Mr. Ouroboros. Es brillante, retorcido y extremadamente peligroso. Podría destruir este mundo 7 veces. Así que vamos a detenerlo antes de que pueda hacerlo una sola vez. Si logro mantener unido a este equipo». Nos movemos al desierto de Nuevo México, hace 10 minutos. Bucky comenta: «No tenemos idea de cuánto tiempo lleva Mr. Ouroboros trabajando en Ecuador, pero no importa, no cambia la misión. Entramos, lo derribamos y salimos. Fácil y en silencio, ¿de acuerdo?». Natasha pide la palabra. James, si me permites. Al principio de mi carrera con los Avengers, Hércules y yo estuvimos en la batalla contra Michael Korvac. Laura pregunta quién demonios es ese, y Natasha le responde que era un dios horrible. Luego continúa: «De todas formas, el equipo quedó atrapado en la estación espacial del Collector, el coleccionista. Pero luego el Collector murió, y nos quedamos sin forma de volver a casa. Así que Hércules. Él me aparta y me dice que necesita hacer sus necesidades. Supongo que bebió demasiado la noche anterior, pero estamos en una estación espacial alienígena. Los baños no están exactamente señalados, ¿verdad? Así que Hércules busca alrededor y encuentra algo. Me dice que me dé la vuelta y vigile. Lo escucho haciendo lo suyo, y entonces escuché un grito. Un grito electrónico estremecedor. Hércules no encontró un baño, encontró un robot». Todos reaccionan con sorpresa. Natasha continúa: «Tony y Cap corrieron alarmados, como: ¿estamos bajo ataque? ¿Korvac está aquí?». Y Hércules solo estaba ahí parado, ya saben, con su cosa esa, expuesta. Todos empiezan a reír, y Natasha termina: «Ese es mi mejor discurso inspirador. Así que vamos a atrapar a este bastardo. Avengers, assemble». Mientras tanto, Bucky piensa: «Mi arma secreta es Natasha. Ha creído en este equipo desde el principio. ¿No es asombrosa?». Volvemos al presente. Los New Avengers se preparan para enfrentar la amenaza. Laura olfatea el aire y advierte que hay docenas de ellos alrededor. Namor confirma que están completamente rodeados. Clea retrocede, preguntando si deberían huir. De entre la oscuridad surgen figuras deformes y mutadas, retorcidas por la exposición a la radiación. Laura los observa con asco, comparándolos con versiones corrompidas de los Fantastic Four. Natasha comenta que no parecen querer atacarlos, pero Carnage replica que le están poniendo la piel de gallina. Clea aprovecha para decirle que ahora entiende cómo todos se sienten al tenerlo cerca. Las figuras le dicen que él les advirtió que llegarían y que los está esperando. Natasha señala que podrían ser civiles afectados por los rayos cósmicos lanzados desde los Fantasticar que sobrevuelan la ciudad. Clea se sobresalta al sentir que una mano la toca, y Laura exige saber cuál es el plan. Bucky concluye que no hay alternativa. Deben dejar que los guíen hasta él. Una vez en el lugar, Mr. Ouroboros les dice: «Deforme, ese es el estado natural del mundo. Solo los cielos son perfectos. Los cielos nos dan rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son comunión. Toda la vida participará en la comunión. A través de la comunión, todos se volverán deformes. El estado natural del mundo. Primero este pueblo, ahora la tierra entera».
Bucky reflexiona que los rayos cósmicos son la historia de origen de Reed Richards, por lo que es entendible que Mr. Ouroboros esté obsesionado con ellos. Bucky le exige a Mr. Ouroboros que devuelva a la gente a la normalidad, mientras que Clea y Namor comentan que está loco y que no es ni la sombra del verdadero Reed Richards. Mr. Ouroboros contesta: no, soy un reflejo de la verdadera naturaleza del mundo que tú no puedes comprender, Namor. Le mostraré a la humanidad el rostro de sus creaciones. Los haré pagar por lo que somos. Tal como dijo Iron Apex, remodela el mundo a nuestra imagen retorcida. Bucky le comenta a Clea que la situación es mucho peor de lo que imaginaban. Están en el territorio de un genio y necesitan a su propio cerebrito para tener una oportunidad. Clea asiente con resignación y, con un gesto de las manos, invoca el portal de Postlethwaite. Mientras tanto, Natasha se dirige a Mr. Ouroboros, diciéndole que ya entendieron que The Jackal, el chacal, los convirtió en monstruos, pero que eso no significa que él tenga que convertir el mundo entero en un infierno. Le exige que use su inteligencia para algo útil, que cure enfermedades, alimente a los hambrientos, o haga cualquier cosa constructiva, en lugar de continuar deformando a las personas. Mr. Ouroboros contesta: no, tú no eres diferente a mí. Ambos tomamos las acciones que nos hacen sentir bien con el mundo. De pronto, un portal se abre frente al equipo y de su interior emerge Hulk, rugiendo con una furia descomunal, preguntando dónde está y por qué. Bucky, al verlo, comprende que la situación acaba de salirse de control. Lo fácil y lo silencioso nunca existen cuando Hulk está involucrado. Intentando mantener la calma, Bucky se acerca y le dice que solo necesita hablar con Bruce por un segundo. Luego le pide ayuda a Clea para entrar en su mente. Ella responde que lo está intentando, pero que de alguna forma Hulk está resistiendo su hechizo. El gigante verde lo mira con furia, reconociéndolo, y lo golpea con un poderoso puñetazo que lo lanza por los aires. Mientras vuela por el impacto, Bucky reflexiona que él está acostumbrado a misiones encubiertas, equipos reducidos y planes que no fallan, pero esa misión es un desastre absoluto y ese equipo también lo es. Está completamente fuera de su zona de confort. Hulk continúa avanzando con violencia, mientras Clea intenta contenerlo con las bandas carmesí de Cyttorak, y Bucky lucha por establecer contacto mental con la conciencia de Bruce. Mientras tanto, dentro de Hulk Space, la prisión psíquica de Bruce Banner, lo vemos recibiendo el mensaje de Bucky, quien le dice que encontraron al Reed malo, pero que ahí fuera todo está patas arriba, por lo que necesitan su ayuda. De pronto, Hulk se manifiesta en un rugido ensordecedor y le dice: ¡tus estúpidos amigos están jugando con mi cabeza! Y destruye el hechizo de Clea, interrumpiendo la comunicación. Bruce se arrodilla y le implora: ¡maldición, Hulk! Ese clon allá afuera va a destruirlo todo. De vuelta en el mundo real, Mr. Ouroboros se ríe de ellos mientras activa el lanzamiento. Por su parte, Bruce continúa intentando convencer a Hulk. Míralo, Hulk. ¿Recuerdas cuando estos megalómanos nos dispararon al espacio? ¿Nunca quisiste golpear a Reed Richards y salirte con la tuya? Eso hace que Hulk recapacite. Frente a él, Laura se prepara con las garras listas y le dice: «Está bien, monstruo. Vamos a hacerlo de una vez. Oye, aquí abajo. ¿Vamos a hacer esto o qué?» Pero Hulk la ignora y se une al equipo. Mientras todos se abalanzan contra Mr. Ouroboros, Natasha le pregunta: ¿lucharás con nosotros? Hulk solo le responde: «¡Yo peleo contra monstruos!». Eso es suficiente para ella. Laura, por su parte, pregunta: ¿Avengers Assemble? Y Bucky le da la respuesta: «No, Avengers, ataquen». Mr. Ouroboros les responde: «Demasiado tarde, Avengers», mientras vemos como un cohete es lanzado al espacio. Natasha señala con alarma un generador montado en el Quinjet y advierte que ese dispositivo proyectará rayos cósmicos para replicar a escala global el daño que sufrieron esas personas. Mientras tanto, Bruce intenta razonar con Hulk. Le dice que un asalto concentrado de rayos cósmicos podría sobrecargar la fisiología de Mr. Ouroboros y le pide que diga eso en voz alta. Por su parte, Mr. Ouroboros revela su objetivo, mientras vemos cómo los pobladores empiezan a desintegrarse. Ahora,
como una oruga consumiendo una hoja para transformarse en mariposa. Absorberé las moléculas inestables de mis hijos en mi propia masa. Soy la consecuencia inevitable del mundo que me creo. Y ustedes no tienen ningún papel en esto, excepto morir. Al ver lo que sucede, Bucky piensa: él es un estratega maestro que nos ataca con múltiples amenazas. Estamos dispersos, a la defensiva. Necesitamos un nuevo plan. Necesitamos a alguien que aún crea en este equipo. El campo de batalla se llena de caos cuando las masas de tentáculos azules rodean a los New Avengers. Carnage comenta que preferiría estar orinando en una estación espacial a eso. Namor se ofrece detener el Quinjet, pero Natasha se opone y le dice que lance a Laura contra la nave. Ella se preocupa, ya que no sabe cómo regresará a la Tierra, pero Natasha le dice que no se preocupe. Ellos se encargarán de eso. Luego le pide a Clea que libere a los pobladores del control de Mr. Ouroboros, ya que cuanto más absorba, más fuerte se volverá. Clea contesta que no puede, ya que hay demasiados, pero se ofrece a convertirlos en piedra. Natasha rechaza la idea y la reta a demostrarles de lo que es capaz, ya que ella siempre está presumiendo de sus habilidades. En eso, Hulk exclama: «Banner dijo, ¡rayos cósmicos!». Bucky le pregunta si esa es la debilidad de Mr. Ouroboros o si es su fortaleza, pero Hulk ya no responde. Mientras tanto, Namor lanza a Laura al espacio con, sí, adivinaron, un fastball special. Laura, angustiada, comenta con pesar que parece que a todo el mundo le gusta lanzarla por los aires. Por su parte, Clea anuncia que consiguió congelar a los pobladores en el tiempo. Laura, rumbo a la nave, comenta que cree que puede ver el espacio desde ahí. Natasha, por su parte, le pregunta a Namor si no fue la versión real de Mr. Ouroboros quien le arrebató a su novia. Namor responde que no exactamente. Igual, Natasha lo alienta a que desate su ira contra él. Y Namor lo hace, clavándole el tridente, mientras le grita: ¡Richards! En otra parte, Natasha y Bucky se dan un beso de despedida, mientras Bucky le revela lo que dijo Bruce acerca de los rayos cósmicos. Finalmente, Mr. Ouroboros estalla en furia, diciéndoles: ¡idiotas! Son como cavernícolas, jugando a los juegos de los dioses. Pero Carnage finalmente aparece detrás de él y se lanza contra su cabeza, mientras le dice que se beberá sus sesos divinos con una cañita. Clea, por su parte, siente que ya no puede mantener el tiempo congelado por más tiempo, así que usa otro hechizo. Reversión de Reindon ya. Y consigue devolverlos a un estado anterior, liberándolos. Ya sobre la nave, Laura clava sus garras en ella, mientras comenta: mi factor curativo está en sobremarcha. Me falta el oxígeno. Mi cuerpo se congela. Además, tengo temor a las alturas. Voy a morir pronto. Esto es lo máximo. Namor continúa hincando a Mr. Ouroboros con su tridente, pero no consigue hacerle daño a su cuerpo elástico. Por su parte, Carnage les ofrece a los demás tallarines rojos, por si alguien quiere. Al ver que Laura consiguió su propósito, Natasha anima al grupo, diciendo que aún tienen una oportunidad. Le pide a Bucky que se apure, y a Hulk que destruya la base de Mr. Ouroboros. Mientras Laura cae en picada, Mr. Ouroboros exclama, furioso: ¡No! ¡Mi Quinjet! Primero asesinan a Iron Apex, ahora arruinan mis planes. Finalmente, Bucky reaparece y le pregunta al villano si no le importa si toma prestado por un momento uno de sus Fantastic Car, para luego dispararle una ráfaga de rayos cósmicos. Más allá, Hulk se divierte con uno de sus más clásicos enfrentamientos y se arroja contra la cabeza gigante, diciendo: ¡Hulk, aplasta The Thing! Entre los escombros, Mr. Ouroboros se retuerce dentro de un agujero, comprendiendo lo que ha pasado. Cof, cof. Sobrecarga de rayos cósmicos. Moléculas desintegrándose. No puedo salir. Estoy atrapado. Luego le dice a Bucky: Barnes, escúchame. Solo soy lo que fui creado para ser. Bucky le pregunta cómo demonios pudo el chacal crearlo. Quiere saber si tiene alguna teoría. Mr. Ouroboros le confiesa: cuando el chacal no miraba, Tony y yo corrimos algunos tests. Rayos cósmicos, rayos gamma, vibranium, la hormona de crecimiento mutante, Crimson Cyttorax sintético, compuesto de simbiontes negros, trazas
de moléculas terrígenas. Bucky no cree que el chacal haya podido conseguir todo eso. Mr. Ouroboros le suplica: «Escúchame, fui creado para servir y destruir, pero aún soy un ser humano que piensa y siente. Escucha tu código moral. Merezco vivir igual que tú. El chacal nos mantuvo prisioneros, congelados, hasta que nos necesitó. No somos tan diferentes, Winter Soldier». «Nah», le responde Bucky mientras lo patea. «Intentaste convertir el mundo en una abominación», agrega Namor mientras lanza un derechazo. «¿Código moral? ¿De ti?», se une Laura mientras le corta la cara con una patada. «Usaste a esa gente y la desechaste», añade Clea mientras le quema la cabeza con su magia. «¡Púdrete en el infierno!», le grita Carnage mientras le clava las garras. «No hay piedad para los monstruos», finaliza Hulk mientras lo aplasta. Mientras tanto, Bucky piensa: «Guerreros como nosotros somos el azote de todos, así como también sus protectores. Cómo caminamos por esa delgada línea es lo que nos define. Natasha me enseñó eso». Finalmente, lo que queda de Mr. Ouroboros se lamenta, diciendo: «¡Malditos sean! ¡Tengo derecho a vivir!». «No», le contesta Black Widow, mientras le apunta en la cabeza con su pistola. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Andrick Y93. Un disparo seco rompe el silencio. ¡Bang! La bala atraviesa el cráneo de Ouroboros, que cae de bruces al suelo. Alrededor, Clea, Namor, Natasha, Laura, Hulk, Carnage y Bucky observan en silencio la escena finalizada. Hulk se vuelve hacia Bucky y le dice: «Envíame de regreso. No habrá próxima vez o te mataré». Bucky acepta mientras piensa: «Esa fue una de las operaciones más desastrosas en la que he estado. Pero adivinen qué, la misión se cumplió de todas formas». Nos movemos de vuelta a New Mexico, al escondite de Bucky. Mientras Eddie se encarga de la parrilla, Laura se acerca a los demás para informarles: «Mamá y papá están besándose otra vez». «Genial, más alitas para nosotros», contesta Eddie. Luego vemos a Namor y a Laura conversando amenamente. Namor le revela que Silver Surfer no es tan duro como la gente cree. Es demasiado recto. Solo se necesita amenazar la vida de algún inocente y se derrumba por completo. Laura le pregunta: «¿Por inocentes, estamos hablando de gatitos, de bebés o de qué?». Por su parte, Carnage le dice a Eddie: «Primero matamos al Atlante». «Cállate», le responde Eddie. Al ver eso, Clea comenta: «Claro, ¿por qué no añadir, hablo conmigo mismo, a tu maravillosa colección de virtudes?». «Luego la matamos a ella», le murmura Carnage a Eddie en respuesta. Finalmente, Bucky y Natasha reaparecen. Bucky comenta: «Aquí estamos. Más vale que nos hayan guardado unas alitas». Eso fue mucho tiempo para una ducha», responde Clea. «Solo tenemos una torre de agua, ¿saben?». «Ocúpate de tus asuntos», la manda a callar Natasha. Por su parte, Namor mira a Bucky y comenta: «Supongo que le estuviste reportando al Capitán América». Bucky sacude la cabeza con una media sonrisa y responde: «No hace falta. No puedo creer que diga esto, pero este desastre de equipo está funcionando. Bruce Banner fue el primero en llamarnos Avengers, pero eso no basta. Somos los New Avengers, los nuevos Vengadores». «Llevo puesto un simbionte color rojo sangre», exclama Eddie sorprendido. «¿Cómo creen que eso encajaría con los Avengers?». Clea añade: «¿Cómo te lo digo? Los Avengers no son muy atractivos, que digamos». Es el turno de Laura. «Bro, te lo dije. Yo no soy material para los Avengers». Bucky sonríe y les contesta: «Buenas noticias. Hawkeye ya fue un Avenger, así que no pueden ser peores que él. Es un mundo terrible allá afuera y quiero hacer algo al respecto. Nada de seguir escondiéndose en las sombras. Quiero golpear de vuelta. Esos otros Avengers son bomberos. Nosotros sacamos la basura, permanentemente.
Pero yo no voy a ser el líder del equipo. Quien crea más en este equipo debe guiarnos. ¿Cierto, Black Widow? ¿Yo?, responde Natasha, con sorpresa. Laura levanta los puños con entusiasmo. ¡Oh, sí! ¡Equipo Nat! ¡Vamos! Namor suspira. Gracias a Dios. Carnage arquea una ceja incrédulo. ¿Ella? ¿En serio? Clea sonríe convencida. Ahora sí estoy dentro. Natasha, por su parte, balbucea insegura. Pero yo no puedo. Digo, no, yo solo. Bucky la observa en silencio, mientras piensa. ¿Qué haría sin ella? Ella cree en nosotros, como compañeros. Cree en mí, incluso cuando yo no lo hago. La necesito ahora, más que nunca. Estoy muy fuera de mi zona de confort. Tengo miedo, pero, maldita sea, si no confío en ella con mi vida. Más tarde, mientras Natasha duerme, Bucky recibe una llamada. Cuando contesta, escucha la voz de Iron Apex, quien le dice: «Hey, Bucky Barnes. Hermano, ¿sorprendido? Has estado jugando en modo fácil, hermano, eliminándonos de uno en uno, pero yo estoy reuniendo a Killuminati. ¿Crees que tu equipo es peligroso? Juntos, vamos a ser imparables». Mucho bla bla bla, Iron Apex, le responde Bucky. La última vez que te vimos, Namor te dejó como carroña. Iron Apex responde: no llame solo para presumir. Quiero mostrarte mi nuevo video favorito. Apuesto a que te has estado preguntando quién ayudó al Chacal a crearnos. Pues bien, mira esto. Luego vemos una grabación de lo que pasó en el primer número de la serie. The Jackal conversa con alguien, que obviamente ya se sabe quién es, y le pregunta: ¿apruebo la prueba? Sí, ahora puedes mirar, responde esta persona. ¡Oh, wow! ¡Feliz Navidad para mí!, se alegra The Jackal. No arruines esto, Chacal, le advierte ella. A lo que el Chacal le responde: oh, no te preocupes. Soy famoso en lo que respecta a clones. Bucky finalmente ve con claridad quién es la otra persona. La persona en que más confía aparece delante de la cámara, diciendo: deja de lado la arrogancia. Mi jefe es alguien implacable y exige resultados. Y así, mientras vemos la silueta de Natasha Romanoff, Black Widow, se nos cuenta que esta historia continuará. Dime en los comentarios si crees que es la misma Natasha que ahora está con Bucky y los demás. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dime en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.